Hola, quería hablaros sobre el orden de nacimiento de nuestra familia, entre nuestros hermanos. Es un tema muy interesante. No tiene nada que ver ser el primogénito que ser el pequeño, o ser uno de los de en medio. Es muy interesante porque el orden de nacimiento puede tener un efecto profundo en nuestro carácter, en nuestra personalidad e incluso en la profesión que elegimos. Es bien conocido en general que los primogénitos, pues a ellos se les suele imponer unas reglas más estrictas. A medida que los hijos van creciendo, los padres se relajan. ¿Creéis que afecta el orden de nacimiento en la crianza, en la educación? Imagina que tienes un negocio. Imaginaos que tienes un negocio, os hacéis mayores, tú y tu mujer o en tu familia, y tienes unos hijos. ¿A quién le dejas el negocio? Pues en la mayoría de casos esto suele recaer sobre el primogénito. Resulta que incluso hay estudios que perfilan y que diferencian el tipo de profesión que elegimos y que está relacionada, hay una relación importante con el hecho de ser de la posición en la que ocupamos en nuestra familia. Los primogénitos suelen ser líderes naturales, suelen manifestar un sentido de derecho o de superioridad. Sobre el primogénito se experimentan los padres, como decía al principio, suelen poner normas, suelen experimentar sobre ellos, hay normas mucho más estrictas que sobre nosotros. Algo muy interesante es que el segundo hijo suele quejarse de que el primero estrena la ropa y el segundo siempre se queja de que le llega la ropa usada. Pero el primero es que estrena no solo la ropa, estrena la educación, estrena mucho más que la ropa. Estrena muchas normas que al segundo le llegan ya más tamizadas, más suavizadas. También hay una queja típica del segundo o de los más pequeños de que el primero es el que más fotos tenía. Interesante, ¿no? Como los padres suelen llenar los álbumes de fotos con su primero o su primera hija o hijo, porque están mucho más por él, porque es algo especial. Han pasado a ser padres, tienen un tesoro especial, están experimentando, y experimentan en todos los sentidos, desde el número de fotos que hacen a su hijo, como las normas y como todo, la educación y la expectativa que hay sobre ese pequeño. Suele haber una expectativa mucho mayor, suele haber mucho más peso para que estudie, para que llegue muy alto, para que tenga estudio una carrera, mucho más que sobre nosotros. Eso hace que muchas veces el primero pues tenga, bueno, hay un perfil muy interesante, ¿no? Suele ser más perfeccionista, suelen ser más cuidadores, más exigentes, más cuidadores porque les toca muchas veces cuidar a los hermanos pequeños, al mayor, hombre, cuida a tus hermanos, es algo típico, ¿no? Porque de hecho hay muchos hijos mayores que han pasado a ser los cuidadores de la familia, cuando la familia que tenían, que por lo que sea la madre no ha estado ausente o han tenido que trabajar mucho, es muy interesante, ¿no? Por otro lado, el hijo del medio, pues es un grupo más difícil de encasillar, porque suelen pasar más desapercibidos. También porque no están tan claros, porque ahí puede ser el hijo en medio, puede ser el segundo, el tercero, el cuarto, no siempre es algo tan claro como el primogénito o el último, ¿no? Suelen ser más relacionales, suelen ser más complacientes, normalmente odian la confrontación, les gusta más, son buenos jugadores en equipo, están más en medio y saben jugar a diferentes bandas. Por otro lado, también les cuesta más tomar decisiones, eso suele recaer sobre sus hermanos mayores. Otro tema interesante son los pequeños. El pequeño de la casa, muchas veces, suele ser más mimado. A veces el pequeño es el mimado, es el chiquitín, el que, bueno, muchas veces la educación está mucho más relajada. Todas aquellas normas tan duras y estrictas que había sobre el primero y que tal vez quedó alguna, o se habían relajado un poco sobre el segundo o tercero, al último ya llegan mucho más relajadas. Por lo tanto, hay una diferencia importantísima con el pequeño. Suelen ser el alma de la fiesta, suelen ser los payasitos de la clase y tienen más habilidades sociales también. A nivel de profesión, pues suelen elegir profesiones mucho más creativas. Es más fácil que el pequeño sea arquitecto, así como es más fácil que el primero pues tenga que dirigir algún puesto más directivo. Bueno, es muy interesante ver la influencia que ha tenido o puede haber tenido en nuestra vida el hecho de haber nacido en una posición o en otra. Y desde aquí te lanzo el reto de investigar tu propia familia, de ver
dónde naciste, de ver en qué posición naciste y cómo te educaron, y ver de la influencia que eso ha tenido en tu vida, en tu educación, en tu carácter, incluso en tu profesión, en la forma también de ver el mundo. Si eres más conservador, que es más probable que seas primogénito, que si no eres más liberal, pues es mucho más fácil que los revolucionarios, la gente revolucionaria que cambia, que es mucho más abierta en ese aspecto, suelen ser más el pequeño. O eres una persona muy relacional, que sabes que estás ahí y que tienes capacidad de ver hacia diferentes lados, porque estás en una posición intermedia. Es muy interesante. Bueno, te reto a que puedas observar tu propia posición y cómo has vivido y cómo lo has experimentado tú, y también que hagas lo mismo con tus padres. Que mires cómo eran tus padres, en qué posición nacieron ellos. No es lo mismo que tu padre fuese el primogénito, con toda esa carga, a que fuese el último, que a lo mejor era un poquillo más jorista, o lo mismo con la madre. Muy interesante también la combinación entre padre y madre, dependiendo de la posición. Bueno, ahí tienes un reto para investigar, y seguro que seguiremos en otro día hablando con más detalle de cada uno de ellos. Hasta la próxima.